Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta presentación y a todos los que van a descargar posteriormente este video. Para un servidor, Melisandro Quiroz Araya, director del Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario, es un gusto compartir con ustedes nuestras perspectivas de cómo va a estar el sector residencial de Costa Rica para este año 2025. Para efectos de estas proyecciones, vamos a realizar una pequeña presentación con los argumentos más importantes y supuestos que sustentan nuestras estimaciones. Esta presentación la vamos a organizar en la revisión que hay que hacer de los principales factores en cuatro bloques de variables. La primera, de izquierda a derecha, variables de la economía internacional. La segunda, economía nacional y empleo. Ahí vamos a ver un par de variables locales y sobre todo variables del lado del empleo. Vamos a ver datos del sector de la construcción, a cómo estamos cerrando, proyectamos que cerramos el 2024 y nos va a servir de referencia para el 2025. Y un pequeño análisis de cómo se encuentra el sistema financiero en lo referente a el sector financiero, en lo que es el financiamiento habitacional. En el lado de la economía mundial vamos a revisar tres variables. La primera de ellas tiene que ver con la tasa de interés de referencia que se usa a nivel internacional para inversiones de largo plazo. Esos son los bonos del Tesoro a 10 años y que en este momento, como ustedes lo ven en esta lámina, ha venido incrementándose y al 21 de enero de este año tiene un valor de referencia de un 4,65% de pago anual. Es importante indicar que esta variable se toma como referencia mucho en el sector inmobiliario porque es un elemento de largo plazo para medir las rentabilidades que se pueden obtener en el sector inmobiliario. Igualmente, la variabilidad, ya sea los aumentos o disminuciones en esta tasa de interés, van a influir también las tasas de interés local. En este lado, lo que corresponde a esta variable, hay que decir que está muy influenciado por la política monetaria de los Estados Unidos, tiene que ver con el nivel de empleo de esa economía, con el nivel de productividad y con todo lo que son sus expectativas de producción. En este momento, podríamos decir, y a modo de un semáforo, que las estimaciones es positivas de que eventualmente esta variable pueda bajar y eso se pueda trasladar a la economía costarricense en un descenso de algún porcentaje en sus tasas de interés local. E igualmente es una referencia de lo que pueden ser las expectativas de rentabilidad que está esperando el sector de construcción y que va a bajar las presiones sobre los posibles precios de venta de los inmuebles. Una segunda variable muy relacionada con la anterior tiene que ver con lo que llamamos el riesgo país de las economías. Y este es un índice que se calcula a nivel internacional por la casa de bolsa, la banca de inversión de JP Morgan. Acá, el corte del 8 de enero, tenemos una estimación, por ejemplo, en la parte inferior, si me siguen por acá, donde notamos que el valor de referencia del índice o de lo que es el premio que tiene que pagar Latinoamérica con respecto a la tasa anterior que acabamos de ver como un adicional, ronda el 4,23. Es decir, si alguien quisiera invertir en Latinoamérica, en teoría, debería coger la tasa anterior de 4,65 de los bonos de la Reserva Federal y sumarle este spread para comenzar a compensar su riesgo de inversión. Este, que es un dato latinoamericano, si se compara con el de Costa Rica, vea que nosotros tenemos un riesgo país relativamente bajo. En otra forma de decirlo, nuestro riesgo base para comenzar a medir la atracción de capitales es el dato anterior de 4,65 más la suma de este spread. Es importante notar que este riesgo país está muy influenciado sobre la expectativa de la economía macroeconómica de un país, particularmente sus finanzas públicas, y en este sentido, los datos que muestra el Ministerio de Hacienda al final del año anterior, con todos los posibles riesgos que está mostrando de desajuste en la parte de ingresos, sigue siendo positiva. Y para los efectos nuestros, esto es también un semáforo, una señal verde positiva que puede tener el país y el sector inmobiliario desde el punto de vista de sus elementos de valoración de costos y expectativas de rentabilidad.
Un tercer elemento muy importante en esta presentación y en esta proyección que podemos estar realizando para el 2025 es el comportamiento actual de los materiales de construcción, del costo y de su expectativa. Acá ustedes lo pueden ver, lo que es un índice internacional del costo de los materiales de construcción con corte de diciembre del año anterior. Obsérvese que el efecto más fuerte de incremento de esta variable se tuvo a partir de la pandemia y llegamos a un pico más o menos en mayo del 2022, a partir del cual se ha venido desacelerando. Este indicador a diciembre del año anterior muestra una desaceleración de casi menos 0,06 con respecto a diciembre del 2023, lo cual resulta positivo en este pequeño tramo de tiempo, un año. Sin embargo, cuando analizamos el comportamiento del 2024 con respecto a la pandemia y medimos el saldo neto que tenemos, lo que tenemos a nivel internacional es un aumento en los costos de construcción del 31% de punta a punta. Este monto es representativo porque aunque no nos llega directamente a impactar a la economía local, porque no todo es importado en la construcción, sí es importante en temas de su tendencia. Y no hay que perder de perspectiva también no solo este acumulado, sino qué está pasando actualmente. Y las señales sugieren que si bien ha venido decayendo, como en este caso, los decrecimientos de los costos de construcción son pequeños. Termino diciendo que esta variable está muy influida por los elementos geopolíticos de la economía mundial, las expectativas con respecto al precio del petróleo, el tema del acero, el tema de los plásticos, etcétera. Desde el punto de vista de expectativas, como nuevamente, como semáforo, le ponemos una expectativa, una señal de amarillo, de alerta, que hay que estar monitoreando y que es un tema que para nuestras proyecciones es un condicionante bastante fuerte de lo que podemos predecir para este 2025. En lo que corresponde a la economía nacional y el empleo, comenzamos con una variable que está muy relacionada con el anterior. El anterior eran los costos internacionales de los materiales de construcción. Cuando esos productos internacionales hay que atraerlos al país, hay que introducirlos, se hace la conversión cambiaria. Y ahí el gráfico que ustedes tienen es el tipo de cambio de compraventa de enero 2021 a enero 2025. Como ya todos lo han visto y lo hemos visto en la prensa, un comportamiento comparativo de este 25 de enero con respecto al año 2022, primero de enero de 2022, lo que tenemos es una apreciación cambiaria del 14% en este tramo. En el último año, la variación interanual de este 25 de enero contra el 25 de enero del 2024, la apreciación es mucho más pequeña. ¿Y por qué es importante monitorear los dos comportamientos? Bueno, por el histórico, que ya en buena teoría trae incorporado muchos de los elementos que nuestros costos de construcción ya tienen acumulado con el tema alimentario. Y este otro lo que representa es la posible efecto de tendencia que tenemos en el tipo de cambio. Aquí las señales para el 2025 que traemos en cuanto al tipo de cambio es que ya va a dejar de apreciarse y probablemente tendríamos una apreciación cambiaria, una devaluación, perdón, cambiaria de cerca de un 2,5% para el año 2025. Si eso fuera así, eso es importante, es una señal de alerta, porque entonces el efecto de los posibles incrementos de los costos de los materiales de construcción a nivel internacional, hay que sumarle el posible aumento del tipo de cambio que se va a venir para el 2025. A modo de comparación local, nada más para que lo comparemos con lo que acabamos de ver, obsérvese cómo se han comportado en diferentes tramos, 2024 con 2023 a nivel del tercer trimestre, los ajustes en los costos de construcción para vivienda de interés social, vivienda social prefabricada, vivienda de clase media y vivienda de clase alta. En esta primera columna tenemos descensos de cerca de un 2,13 en vivienda de interés social hasta un 2,49 en vivienda de clase media. Pero de nuevo, cuando hacemos el ejercicio de punta, el 2024, el tercer trimestre, con el tercer trimestre de 2020, cuando estábamos en plena pandemia, lo que tenemos son aumentos acumulados del 15%, por ejemplo, en vivienda de interés social y de 15% también en vivienda de clase media. Eso significa que ya los costos de construcción
de muchos de los productos que ya tenemos en la economía local y que probablemente van a seguir llegando, van a estar anclados a este aumento que ya arrastran. Si a esto hay que sumarle lo que estamos proyectando, un aumento en el tipo de cambio de un 2-3%, estamos ya en perspectivas de decir que a nivel anual, los costos de construcción de Costa Rica en el 2025 podrían estar incrementándose entre un 2 y un 4% anual. Entonces, esto es importante porque definitivamente va a impactar lo que puede ser el valor final de venta y esa posible demanda u oferta. Ahí sí tenemos una alerta roja de que si estos incrementos son todavía más fuertes, va a tener un impacto más significativo en el sector de la construcción residencial nueva. En el empleo, aquí voy a utilizar unas cifras que a veces no se utilizan, pero que son muy relevantes, y son las proyecciones que hace el INEC de lo que va a ser la población en este año 2025. De acuerdo al INEC, ahí ustedes lo tienen en pantalla, en este 2025 nuestra población costarricense va a ser de 5.191.000 personas, donde lo destacable es que si ustedes ven la cifra de abajo, estamos empezando a entrar en el ciclo de desaceleración del crecimiento de la población de nuestro país. Es decir, vamos a seguir creciendo prácticamente lo que se ha dicho hasta el año 2050 y ahí vamos a tener decrecimientos netos en la población. Pero este 2025 tenemos una masa de gente en nuestro país de 5.191.000. Cuando tratamos de ubicar aquí, perdón, es importante este elemento de tendencia, le vamos a poner una señal de alerta amarillo, porque hay que ver qué tanto este crecimiento se va a mantener en estas tasas de desaceleración o va a ser más lento o mejoraría desde el punto de vista de la economía costarricense. Si tratamos de ver esta población de 5.191.000 desde el punto de vista de los diferentes tramos de edades, como ustedes lo ven, la pirámide generacional, lo que nos encontramos es que la mayor concentración de nuestra población está entre los 30 años y los 44 años. Ahí ustedes pueden ver del tramo de 30 a 34 años tenemos 434.000 personas, del 35 al 39, 440.000 habitantes, y de 40 a 45, 395.000. En resumen, este tramo de 30 años a 44, ahí tenemos un 1.3 millones de habitantes de nuestro país. Hay que empezar a revisar, ya lo vamos a hacer, lo que va a significar esto en términos de masa laboral y de posible generadora de demanda virtual. Pero acá lo relevante es que ese grupo poblacional que ahí encontramos a la generación X, la gente que nació entre 65 y 80, y ya empezamos a también incorporar a los millennials, se vuelve la base generacional que podríamos estimar en este momento es la más fuerte con respecto al tema de vivienda. Esto no descarta que los grupos que siguen obviamente también son generadores de vivienda en sus diferentes modalidades, vivienda de alquiler, vivienda de compra, pero este grupo de 30 a 44 es la masa poblacional más significativa. Y ahí, de nuevo, como lo hicimos en el caso anterior, vamos a darle una señal de semáforo en amarillo, de alerta, de lo que puede ser esta recomposición, que no es tan rápido que cambie, pero que eventualmente es significativo, no solo por la cantidad, perdón, sino por su capacidad de ingreso. Y aquí les comparto unos datos que tiene la Caja del Seguro Social de sus bases de pensiones, de cómo se ha comportado la cantidad de asalariados entre junio de 2024 y junio del 2019. Ahí para sus diferentes grupos de edades que lo hemos precisamente agrupado. En forma general, lo que dice es que en el año 2019, en junio, había 1.5 millones de personas laborando, reportadas formalmente en la Caja del Seguro Social. Hay que decir, como ya muchos lo conocen, que hay un mercado muy informal, pero en la caja reportado teníamos 1.5 millones de personas laborando. Para junio de este año anterior tenemos 1.7 millones de personas en esa misma condición. Tenemos un aumento de 187.392 personas en condición laboral para este 2024, donde, cuando ustedes lo ven desde el punto de vista del rango de edades, y ahí les calculé cuál es el salario promedio que tenemos en esos rangos. Así, por ejemplo,
la gente de 20 a 29 años, esa gente está devengando un salario promedio, los que están registrados en acá, de 524. De 30 a 44, salarios de 728.755. Y de 45 a 64, vean que no hay mucha variación, se mantiene cerca de este 728, 708.000 colones. ¿Qué es lo relevante acá? Que cuando hacemos la distribución de dónde se concentran los asalariados en este momento de nuestro país, están precisamente en este bloque de 30 a 44 años de edad. Ese grupo, repito, tiene una media de salario reportado a nivel de lo que es empleo formal de 728.000 colones. Si hacemos un ejercicio paralelo a este, de cuánto podría representar el uso o el consumo de este salario, dedicando aproximadamente un 45% a la compra de una vivienda, este grupo poblacional de 30 a 44 años, repito, con una estimación de un 45% de su ingreso dedicado a la vivienda, en este momento estaríamos hablando de más de cercano a los 300.000 colones. Este grupo le daría para comprar soluciones habitacionales de cerca de 97.500 dólares, más o menos 45 a 50 millones. Como ya algunos pueden prever, es un precio bastante difícil todavía para encontrar en el mercado. Ahí algunos, ya con el tema del bono y algún tipo de ahorro, pueden extender este tipo de capacidad de compra a soluciones de 110, 115. Pero si lo vemos fríamente, este nicho le da en este momento para comprar soluciones de 97.000 dólares o cuidado un poquito más para abajo, donde, repito, lo que ya uno puede estar claro es que es un valor de solución difícil de encontrar realmente en el área urbana como tal. Lo podemos encontrar a medida que nos alejamos del área metropolitana. Si continuamos con este mismo ejercicio, ya no de edad, sino por rangos de salarios, aquí también les comparto un dato de la Caja de Seguro Social, donde se hace una distribución de las mismas poblaciones, 2019 con respecto a 2004, 2024, medida de agosto, eso sí, donde nos dice, por ejemplo, que de nuevo se reporta con respecto al 2019 un aumento significativo de más de 211.000 personas empleadas. ¿Qué es lo relevante? Que cuando hacemos agrupaciones, aquí ustedes lo pueden ver, la mayor concentración de gente lo vamos a ver en los rangos, ahí están marcados en color amarillo, por debajo de 1 millón de colones. Ahí está la mayor cantidad de la masa salarial. Si hacemos al revés, de arriba para abajo, vean que la población de 1.600.000 colones en adelante, esa población, 2024, la sumamos, representa aproximadamente un 10% de todo el total de la fuerza laboral. Es importante decir que ya poblaciones de 1.600.000 de ingresos, y ahorita lo vamos a ver, tienen capacidades de compra que ya superan los 120.000 dólares de compra de la vivienda. El tramo, alternativamente, que va de 400.000 a 1 millón de colones, ahí ustedes lo pueden ver, si hacemos la sumatoria precisamente de la concentración o de la participación que tienen esos asalariados, este grupo representa casi un 48% del total, de 400.000 a 1 millón de colones. Aún para estos grupos hay que decir, ahorita lo vamos a ver, que el que gana 1 millón todavía le cuesta accesar a algún tipo de vivienda. Y aquí, como se hace a nivel internacional, quisimos hacer un ejercicio que tiene que ver con la capacidad de compra por segmento económico. En Costa Rica, hay que decirlo, no existe, INEC en eso nos ha quedado debiendo, no existe una clasificación de lo que se llama nivel socioeconómico, NSE, que es una clasificación de las diferentes familias, ya no solo por el ingreso, sino por sus perfiles educacionales y de capacidad total de compra. Si hiciéramos un ejercicio de abajo hacia arriba, como ustedes lo ven, me ubico acá en el estrato 1, y habláramos, y esto es una definición que usamos en el CENFI para catalogar viviendas, si hiciéramos una clasificación de gente que tuviera un salario promedio de 400.000 colones y dedicase un 45% a
comprar vivienda, eso le da para tener una cuota a pagar 180.000. Esos grupos poblacionales podrían estar proyectando alcanzar viviendas con valores de compra total de 27, 28 millones, que son hasta aproximadamente unos $55.000. Está de más decir que estas poblaciones están mucho apoyadas por el tema del bono, la vivienda social, que precisamente les permite de alguna forma generar esas soluciones. Sin embargo, de nuevo, este tipo de solución en el área metropolitana y área urbana es muy, muy difícil encontrarla, casi para no decir que imposible. Si subimos un escalón en nuestra estratificación de ingreso y nos vamos al segmento de gente con un salario promedio de 700.000 colones, que en teoría este grupo ya debe representar, como ustedes lo ven acá, cerca de un 40% de ese grupo asalarial, y es la gente dedicada un 45% de su ingreso a comprar vivienda, cerca de 315.000 colones de pago de cuota por vivienda, le daría para comprar viviendas de cerca de 47 millones, 50 millones de colones. Esto es más o menos unos 93.000, $95.000. Este es un monto de solución más competitivo desde el punto de vista de posibles oferentes, desarrolladores que quieren ofertarlo. Sin embargo, es difícil. A uno no lo encontraría en el área urbana, sino en la periferia. Podemos hablar en las zonas de Alajuela un poco retirado del centro, igualmente en Cartago un poco retirado allá en Tejar. Eventualmente ya encontramos, pero no está exactamente en la capital. Y si lo encontramos, son realmente muy pequeñitos nichos que podríamos pensar que son desarrolladores que encontraron alguna tierra barata y fueron muy eficientes para dar soluciones de esta magnitud. En otro escalón, que llamamos la vivienda plus, que corresponde a gente con un ingreso promedio de 1.200.000 colones y dedicarse igualmente un 45% a comprar vivienda con este pago de cuota, le alcanzaría para tener soluciones de más o menos unos $160.000, que obviamente ya muchos saben, ya es parte de la oferta que encontramos en el mercado y muy urbana. Pero vean que esta vivienda, y por eso usamos esta definición de vivienda plus, realmente comienza a ser accesible para familias con un ingreso promedio de 1.200.000 colones por mes. Si ya vamos a otro nivel, que sería a nivel nacional, casi que el quinto quintil, que son 2.5 millones de ingresos mensuales, y dedicarse 1.125.000 al 45% de este monto a comprar viviendas, ni qué decir, este es el grupo que en esta categoría que hemos llamado vivienda prime, ya puede alcanzar soluciones de más de $300.000. Y el último escalafón que hemos construido es la vivienda de luxury, que eventualmente ya corresponde a grupos poblacionales que son muy limitados. Aquí lo pusimos, representan cerca de un 2.41%, 35.000 personas, de acuerdo a los registros de la caja para el mes de agosto, que dedicando ese mismo 45%, 1.800.000 por mes a comprar una vivienda, esa gente ya podría comprar soluciones por encima de los $500.000, llámese 275.000 colones. Entonces, si vemos este espectro de capacidad de compra por segmento, vemos que en nuestro país realmente tenemos una amplia variedad de segmentos de vivienda para las poblaciones, que es la parte nuevamente aquí interesante que hay que entender, que la parte de abajo de vivienda económica, ahí el banco hipotecario hace un buen trabajo y genera realmente soluciones, aunque fuera casi que de la periferia metropolitana. Cuando vemos estas poblaciones de vivienda plus y vivienda prime, estamos casi convencidos de que hay una oferta muy interesante, y los datos que ya vamos a ver revelan que efectivamente esta población sí tiene posibilidades de accesar a una oferta que está llegando al mercado. Sin embargo, este grupo poblacional, que corresponde más o menos al 40% de las personas asalariadas, son familias de 700.000 colones, 750.000, que tienen para comprar una vivienda, y les da para comprar una vivienda de aproximadamente 93.000, $95.000, 47, 50 millones, no están encontrando una solución dentro del área urbana. Y repito, no es que no la haya, es que no la tienen cerca del área urbana.
tienen que retirarse para volver a encontrar soluciones. Y las que hay que decirlo con toda franqueza, no son muchas. ¿Ah? Están fuera del área metropolitana, existen, pero difícil encontrarlas en la capital de San José. Datos del sector de la construcción que complementan esta visión que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a medir aquí dos variables, áreas construidas y unidades residenciales para tenerlo bien claro en la comparación. Pero ambas son útiles para hacer nuestras proyecciones. Este es un dato del metraje áreas construidas en el 2023, 2022, 2021, 2020 y una proyección, el INEC acaba de cerrar el dato del primer semestre de 2024 en el CENFI. Hacemos una proyección lineal para el 2024, como si se va a comportar exactamente igual el segundo semestre que el primero, y nos da que a nivel nacional para el 2024, el sector de construcción como un todo tendría un crecimiento del 3% total con respecto al 2023, lo cual es un dato relativamente significativo, tomando en cuenta que en el 2023, como ustedes ven, tuvimos un decrecimiento del sector. Ahora, cuando descomponemos entre sector residencial y no residencial, hablando de bodegas, bodegas, comercio, oficinas, es claro, véanlo acá, que el que está impulsando el sector de la construcción en Costa Rica para el 2024 es el sector no residencial, es decir, la construcción de bodegas, locales comerciales, oficinas y de otro tipo. Mientras que nuestra proyección de cierre de la vivienda para el 2024 está mostrando en este momento una pequeña caída y cuidado, en el mejor de los casos, tal vez reportemos más o menos un aumento que no va a superar el 1% en el 2024 en la parte de vivienda residencial. Entonces, el sector de construcción como dato, y esto me gusta aclararlo, sobre todo porque cuando la prensa publica algunos informes, se malinterpreta que construcción es todo residencial. Ustedes ven, la composición es residencial y no residencial. Y en este momento, residencial, en el 2024 sí está mostrando una desaceleración que va a rondar 0,5 la caída o si hay alguna mejora en los últimos meses, puede ser que llegue al 1%. Aquí hay una alerta de que si este comportamiento se va a mantener o no. Cuando hacemos un análisis ya no por área, sino por unidades construidas, y de nuevo tomando una proyección del primer semestre del 2024 y lo reproducimos como un total para el 2024 como un todo, vemos que, por ejemplo, mientras en el 2023 se construyeron 24.378 unidades de viviendas, en el 2024 acabaríamos con un proyectado de 22.742, es decir, vamos a dejar estimadamente aquí lo que se proyecta de producir 1.636 viviendas en este año 2024, lo cual hay que decir es una alerta de que el sector tuvo en este periodo 2024 una desaceleración. Sin embargo, lo preocupante y que nos debe llamar a alerta es cuando analizamos esas viviendas por sus tamaños, dónde se está dando la contracción de estas viviendas que se están dejando de construir. Vean que esto es oferta, ¿no? Y ahí lo que notamos, está marcado en amarillo, que la masa más importante que se está dejando de construir en vivienda es vivienda de 100 metros de tamaño, metros cuadrados para abajo. Realmente viviendas de 40 70, que son viviendas realmente de clase baja o media baja, ahí dejamos de tener 1.054 viviendas o proyectamos que vamos a tener menos viviendas en el 2024. E igualmente estamos proyectando un decrecimiento en las viviendas de menos de 100 metros bastante significativa, que es de dos grupos, tanto la de 40 como la de 70 metros a 100, son las que más absorben el mercado de la vivienda. Paralelamente, y aquí no debemos de sorprendernos porque es parte de esta dinámica que estamos presentando el día de hoy, la vivienda de más de 100 metros, vean ustedes, ahí la de 100 a 150 aumentó. Y aún más interesante, la vivienda de 200 o más metros está aumentando. Aumentó a 284 unidades, que comparativamente nos da un aumento proyectado del 12%. Hay que decir que esto es positivo para el sector y más allá de la connotación de que sean viviendas de tamaños grandes, que en teoría significan viviendas de lujo, es parte de la oferta y hay que reconocer el esfuerzo que hacen muchos desarrolladores
por colocar producto de esto dentro del entorno que hoy tenemos en el país. Entonces, en lo que corresponde a tamaños, es evidente que el sector de vivienda le está costando mucho generar oferta para tamaños pequeños. Y esto ni qué decir, muy relacionado con el tema de los terrenos, la disponibilidad y sus precios, e igualmente todo el tema de normas que el país tiene. Y ahí se nos dispara nuevamente una señal de alerta en semáforo. Este tema de la vivienda, que podríamos decir de lujo o la que hemos llamado vivienda prime, tiene que ver mucho con lo que estamos viendo en el área urbana. Aquí estamos ploteando los datos de soluciones que nosotros revisamos de apartamentos a septiembre del año anterior y obviamente cuando hacemos esta referencia al ploteo, prácticamente el precio de venta supera los $2,000 por metro cuadrado, que son soluciones de más de 150,000. Entonces, si lo juntamos, el universo de la oferta en este momento en el país, obviamente se está dando en el área urbano, sobre todo en la capital, para soluciones de más de $150,000. Lo que no debe extrañarnos, ya que responde a estos posibles compradores que ya tiene el mercado en ese segmento que acabamos de ver de empleados que eventualmente son formales, y a eso hay que sumarle todo lo que son empresarios que eventualmente pueden formar parte de esa área. Cuando hacemos ese análisis del crecimiento de las viviendas en unidades por zona, ¿verdad? Viviendas ya construidas, y hacemos de nuevo el ejercicio de proyección para el cierre completo del 2024, ahí se nota que San José, que es donde más se concentra la vivienda, vean que en el año 2023, ahí se construyeron en San José 5,167 unidades, que representaban el 21%. Para el año anterior, nuestra proyección es que vamos a tener un decrecimiento de cerca de 1,265 unidades menos en la provincia de San José. Ahí, en ese momento, estamos bajando la participación que tiene a nivel nacional dentro del pastel las viviendas en San José. Tema que tiene que ver mucho con los costos del terreno, que estamos hablando, con todo el tema precisamente regulatorio. Pero lo cierto es que las proyecciones son que San José va a tener una desaceleración significativa, más del 24%, en unidades residenciales ofertadas. Por su parte, es de destacar en este periodo 2024-2023 que quien está incrementando significativamente la oferta constructiva es la provincia de Cartago. Fenómeno que podríamos explicar muy relacionado con la dinámica que tiene esta zona, relacionado a su vez con el tema de zonas francas y actividades comerciales que está viviendo esa provincia. Ahí lo que notamos es un crecimiento bastante significativo, aunque era pequeña la base, está aumentando. Mientras en el 2023 Cartago representaba un 7,9% del total de la oferta, ahora está representando un 11,8%. Igualmente significativo, aunque hay decrecimientos, que sigue habiendo una dinámica relativamente positiva en las provincias de Guanacaste y Punta Arenas. El hecho de que Guanacaste tenga un reporte de menos viviendas no debería de alarmarnos, porque aquí puede haber un fenómeno que es la cantidad versus el tamaño. Lo que estamos encontrando, y aquí eso es un fenómeno que hay que tomar con mucho cuidado, que si bien es cierto, tenemos una menor cantidad de unidades reportadas en Guanacaste, igualmente en Punta Arenas, pero sobre todo en Guanacaste, lo que estamos viendo es que se está construyendo más vivienda de más grande, de mayores tamaños, y obviamente vivienda de lujo, vivienda turística. Entonces, hay que tener cuidado, pero en general el panorama de esta reducción de las unidades residenciales es que donde más se concentra es en la provincia de San José. Y mucho del fenómeno tiene que ver con el tema de la accesibilidad de terrenos a precios bastante razonables. Y ni qué decir, aquí hay un semáforo también en amarillo que nos pone en alerta de lo que va a pasar a futuro. Este dato de la parte de construcción lo tratamos de complementar. Lamentablemente en nuestro país no hay datos de venta. Lo más aproximado que nos sirve para dar un poco la dinámica son datos del alquiler. Este es un dato que proyecta, que genera el INEC a partir de una encuesta, se publica en julio, y lo relevante es cómo está el parque habitacional en vivienda de alquiler. Si se fijan acá, el INE reporta para este año 2024, con respecto a 2023, una reducción de 573 viviendas en alquiler, lo cual se vería muy pequeño, pero cuando lo descomponemos por región, que es el dato que utiliza INEC, nos encontramos que la región central, que comprende San José, Cartago, Alajuela, Heredia y un poquito más para allá, que es la metodología de Mideplan,
ahí estamos teniendo una reducción en las viviendas de alquiler de más de 3.059 unidades. Es decir, que antes teníamos 245.000 viviendas alquiladas y para el 2024 ya no están en alquiler. Salieron del parque habitacional de alquiler. Ahí están para otros usos. Probablemente ahí pueden estar en precario o están cedidas, se prestan, pero ya no se alquilan. Entonces tenemos una reducción significativa de la vivienda de alquiler. Y para resumirlo en términos muy sencillos de mercado, esto es una reducción en la oferta de la vivienda de alquiler en la región central. Igualmente, quien está experimentando una fuerte reducción en la vivienda de alquiler es en la región Chorotega, Guanacaste, alrededores. Ahí el parque de viviendas en alquiler está reduciéndose de 18.480 a 15.075. Hay una serie de fenómenos, no quisiera aquí referirme como un fenómeno exclusivamente a la gentrificación, sino hay una serie de elementos que tienen que ver con esta recomposición. Paralelamente a la caída de la vivienda de alquiler en la región central, en la región cholotega, obsérvese cómo en la región central, llámese Garavito, Jacó, etcétera, igual en la región Huetar Caribe, sobre todo ahí aumentó la vivienda de alquiler. Ahí hay fenómenos relacionados con las dinámicas que pueden tener los puertos o, que es una mala señal, hay que decirlo, con la incapacidad que tienen muchos de los pobladores de esas zonas para poder comprar vivienda. Es una señal doble de que ya a estas poblaciones se les puede estar dificultando comprar vivienda de la que hay. O sea, aquí hay un tema combinado. En estas regiones no hay oferta para los niveles de ingreso que ellos tienen y consecuentemente al no tener esa oferta, la opción que tienen es aumentar las viviendas en alquiler. Nuevamente aquí señal en amarillo para ver cómo sigue este mercado para el 2025. Este tema de la vivienda de alquiler es relevante monitorearlo y aquí les comparto un comparativo en color acá terracota, en color café, del índice de alquiler de vivienda. El índice de alquiler de vivienda no hay que confundirlo, es una estimación que hace el INEC con base en una muestra de cómo están incrementándose de punta a punta, año con mes con, de 2024 con otro mes de 2023, los aumentos de las viviendas a nivel de mercado. Abajo en azul está el IPC. Hay que recordar que los aumentos de un contrato de alquiler en Costa Rica en vivienda se rigen por IPC. Pero esta línea amarilla, lo que terracota, lo que muestra es la presión estimada a través de esta encuesta en los aumentos de alquiler. Si se fijan acá, diciembre cerró con una variación interanual, diciembre de 2024 contra diciembre de 2023, de un aumento del alquiler de vivienda, el precio del alquiler de vivienda, de 4.38. Si hacemos un corte, el 2024, promedio de todos los meses, el precio de la vivienda de alquiler en el 2024 no bajó del 4% anual de aumento. Es decir, si alguien tenía una vivienda alquilada en el 2023 y salía a buscar una nueva, se iba a encontrar que le iba a costar 4% más. Si tenía una vivienda de 300.000 colones, va a tener que pagar, o pagó en el 2024, 12.000 y resto de colones más por esa vivienda. Entonces, ya aquí hay señales y ese es un resultado del cierre de 2024, que si se combina con los datos que acabamos de ver de esta posible reducción o salida del parque habitacional, sí nos manda señales negativas. Combinado este resultado con el anterior, aquí sí tenemos una señal de rojo muy clara, muy fuerte, que nos debemos tomar en cuenta. Cierro acá esta sesión de construcción con un dato que a veces no se utiliza mucho en el medio, pero que es un nuevo indicador que generó el Banco Central, que se llama el índice de inicio de unidades residenciales. Es un indicador que el Banco Central monitorea con el Colegio Federado, de la cantidad de proyectos que inician de vivienda con respecto al punto anterior que se están comparando. Entonces, acá, por ejemplo, a diciembre del 2024 con respecto a diciembre de 2023, se denota un aumento en los proyectos constructivos, de construcción nuevo de más vivienda que con respecto a 2023. Si bien el dato es positivo, hay que tomarlo con precaución porque en octubre más bien teníamos un negativo de menos 24. Y si se fija, eh, comenzamos el 2024 con una buena tendencia, pero empezamos a decrecer. Es hasta este diciembre
que pareciera que se está recuperando nuevamente la intención ya de construcción. Y repito, estos no son permisos, no hay que confundirlo, son una señal o un indicador que controla el Banco Central con el CEFIA de los proyectos que están en campo, marcándose como que se están iniciando la construcción de vivienda. Y es positivo, pero venimos también de una época de caída. Y entonces ahí yo diría que este es un fenómeno interesante que es positivo para el sector con respecto a estas proyecciones que vamos a hacer. Vamos al balance financiero del sector y aquí lo relevante es qué pasa en vivienda de interés social. Ahí el último dato, el cierre del 2024 que reporta el BAMBI, es que se dieron 9.320 bonos, donde, como ustedes ven acá, la concentración, qué grupo se les dio, sobre todo fue a familias del primero y el segundo, del uno y el uno y medio estratos, son familias menores casi que a los 300.000 colones, lo cual es muy positivo. Y hay que tomar en cuenta que en este dato de proyección de las unidades residenciales que estamos tomando en cuenta para la estimación del 2025, este es parte de ese paquete. Esas 22.000 unidades que se tuvo en el 2024, 9.300 fueron proveídas por Bambi y la diferencia por el sector privado. Entonces, hay que tomar esto en cuenta para el 2025. Un dato interesante, dato que nosotros procesamos en el CEFI con base a información que obtenemos de su jefe, es cómo se comportó la cartera de crédito para vivienda a nivel de personas físicas, tanto en colones como en dólares. El dato total, comparando septiembre de 2024 contra septiembre de 2023, es que en colones, vean, ahí tuvimos un decrecimiento del menos 0,1% de los préstamos en colones. Por su parte, los préstamos en dólares estaban aumentando al 1,9, casi un 2%. Hay que decir que en el corte que habíamos hecho en junio, dólares estaban creciendo casi un 3%, pero se desaceleró. Y eso son fenómenos que tienen que ver mucho con la calificación que se hace de deudores dentro del sistema financiero. Cuando hacemos un análisis de estos deudores por edad, no hay donde perderse. Quien más concentra los préstamos son el grupo poblacional maduro de 30 a 60 años, que son los mejores sujetos de crédito, y ahí lo que tenemos también son crecimientos en la cartera de crédito, pero obsérvese que este grupo precisamente está creciendo más préstamos en dólares que este otro. Y hay que decir aquí nuevamente, cuando hablamos de la composición de son colores en dólares, es el efecto del endeudamiento. ¿Qué tanto la gente puede endeudarse más o menos? Y con todo el tema de los precios de mercado, el endeudamiento en dólares entonces puede ser un elemento importante para ayudar a la gente a tratar de comprar esas viviendas que están en el mercado. Cuando hacemos este mismo ejercicio de cómo se comporta el crecimiento de la cartera de crédito, pero por provincias, muy relacionado con el tema constructivo por provincias, se nota. Por ejemplo, aquí no lo marqué, pero aquí lo voy a destacar, que San José, obsérvese, tuvo un decrecimiento en la cartera de crédito del menos 3,21%. Aunque San José sigue siendo la provincia que más concentra los préstamos de vivienda, a un 60% prácticamente en el 2022, y a la fecha es un 56%, ha venido decayendo. Lo cierto es que ya el sistema financiero le cuesta más colocar crédito en San José. Y esto tiene un fenómeno combinado. Tenemos una oferta de vivienda que lo estamos viendo que es bastante amplia en montos o en soluciones de más de $150.000, pero el sistema financiero le está costando darle financiamiento a aquellos sujetos para soluciones más pequeñas que no existen, están muy, muy pegadas o la gente no le llega a esa capacidad de endeudamiento. Paralelamente, similar a lo que ya comentábamos del caso de la construcción, Cartago fue la provincia, junto con Heredia, que mejor aumento tuvieron en sus niveles de endeudamiento a nivel de crédito de vivienda. Cartago aumentó el aumento del crédito fue de un 18% 2024 con respecto a 2023. Igualmente Heredia aumentó significativamente también su crecimiento en créditos de vivienda en más de un 2,76, señal de que uno podría encontrar dos fenómenos paralelos, que encontramos gente con capacidad de compra en estas dos provincias y estamos encontrando un acople de oferta, de precios, que está
alcanzando a las capacidades de compra de estos grupos que viven en esas provincias. Cuando no está sucediendo este acople, como el caso de San José, podemos encontrar una oferta que ya vimos que está creciendo, pero le cuesta encontrar compradores a estos niveles de solución. Punta Arenas igualmente, uno podría ver el dato que está aumentando. El caso de Guanacaste, de nuevo hay que tomarlo con mucha reserva, que aunque muestra una contracción, para los montos de solución que se están construyendo, que están por encima de los $300,000, uno podría presumir, siendo compradores internacionales o compradores locales de altos ingresos, que realmente puede ser que no ocupen el crédito o usen un tema de recursos propios para endeudamiento. Dicho esto, ya estamos cerrando. Nuestras proyecciones para el 2025 los podríamos resumir de la siguiente manera. Hemos hecho tres elementos de referencia, tres escenarios que hemos llamado el escenario base, el central, el escenario optimista acá a la izquierda y el pesimista. ¿Qué estamos viendo en el escenario base? Estamos viendo un crecimiento en términos de unidades residenciales para este 2025, creciendo un 2%. Eso va a significar que vamos a tener cerca de 500 unidades más con respecto al 2024. En el escenario optimista vemos un mayor crecimiento, cerca de un 4%, y ahí lo que veríamos es cercano a 1.000 unidades más, creciendo con respecto al 2024. En 23.656 llegaría a ser la construcción este año de 2025 bajo este escenario. Pero en el pesimista, ahí lo que veríamos es siempre crecimiento, pero muy moderado, un 1%. En el lado del alquiler, con todo este panorama, en el escenario base, al que vemos como más plausible. Ahí lo que vemos son los precios de alquiler, como lo acabamos de mostrar, que se van a mantener en cerca de ese rango de 4.5% de incremento anual que van a tener los alquileres de mercado. En el escenario positivista o positivo, vemos, o el optimista, vemos un aumento en los precios de alquiler más bajos, cercano a un 3%. En el pesimista, con todos los problemas que pueden significar una restricción de oferta, ahí sí vemos el alquiler de sus precios aumentando por encima del 5%. Ahora, estos escenarios están basados en una serie de supuestos que aquí podríamos resumir de la siguiente forma. En el escenario base, lo que estamos viendo es que los costos de construcción no superan el 4%. Esto lo que indica es que si llegan a superar más del 4%, nos estamos moviendo al escenario pesimista. Y ahí entonces las proyecciones de este crecimiento de 500 unidades sobre el 2%, más bien nos llevan a este. Cuando vemos lo que está pasando en este escenario, por ejemplo, optimista, lo que proyectamos es que va a seguir creciendo la vivienda de más de 100 metros cuadrados, o las viviendas de lujo, la vivienda turística. Eso es parte de este escenario optimista. En el escenario base, lo que proyectamos es que la construcción de menos de 100 metros se va a incrementar. Esta que estábamos viendo que se había deprimido en el 2024, creemos que se puede recuperar un poquito y eso va a sostener la base de crecimiento de los. En un escenario negativo, que no dejaría de ser posible bajo ciertas circunstancias, ahí lo que diríamos más bien es que va a continuar la reducción de las viviendas pequeñas, de 100 metros cuadrados. Y ahí sí, esta salida de vivienda de la oferta sí va a impactar al sector de la construcción. En préstamos, para poner en autos, estamos viendo que las tasas de interés en el escenario base eh, se estarían reduciendo poquito en colones de un 7,5 actual a un 7 y en dólares se mantendrían. En el escenario optimista, donde tenemos un crecimiento fuerte de la cartera de préstamos, sobre todo asociado a esta demanda de vivienda de más de $150,000, ahí vemos que si hay un ajuste en las tasas de interés, ya sea en colones o en dólares, veríamos una mejor demanda y eso incrementaría más el crecimiento de la oferta en ese nicho de mercado. Alternativamente, si viéramos cómo se está comportando el crecimiento de la cartera de crédito, en el escenario base, seguimos proyectando y en todos los escenarios que lo que más va a mover el sector va a ser el crecimiento de los préstamos en dólares. En el escenario base lo que proyectamos es que el crecimiento de los préstamos en dólares va a rondar un 3%.
En el optimista, el crecimiento de la cartera de préstamos en dólares va a rondar un 4%. En todos esos escenarios, el que más está impactando es la cartera en dólares. ¿Qué tanto se va a mantener? Y aquí cierro con un elemento que no hay que perder de vista. En cada uno de ellos, cómo va a comportarse la vivienda de interés social, ese BIS, vivienda de interés social, en cada escenario. En el base, viendo un poco los presupuestos que trae el Bambi y un poco viendo los números que traíamos en el 2023 de estos 9.300 unidades, en el escenario base proyectamos que el Bambi va a superar la colocación de bonos y tendríamos más de 1.100, 1.300 unidades de vivienda de interés social. En el pesimista no superamos los 1.000, es decir, nos vamos a mantener entre 993 y los 1.000, no vamos a crecer y ahí obviamente es parte del escenario pesimista que no va a impactar positivamente el sector. Y por el contrario, si todavía proyectamos que el Bambi logra ser bien eficiente y logra tener un buen portafolio de proyectos sociales, cuidado y puede moverse de 1.500 a 1.700 unidades en este 2025, lo cual sería muy significativo para el sector de la construcción y justificaría nuestra hipótesis de que bajo este escenario, si el Bambi logra tener este volumen, ya estamos cercanos al 4% de crecimiento. Y también, eventualmente, presiona y ayuda a bajar estas fuertes expectativas que tenemos en el alquiler. Termino esta presentación con una, un resumen de las percepciones que estamos notando en el mercado inmobiliario residencial de Costa Rica. Número uno, vemos para este 2025 un crecimiento de la construcción de vivienda, pero diferenciada por segmento. Vemos un crecimiento alto y moderado, si quiere decir, dependiendo de la zona, en vivienda de clase alta. Ahí vemos una muy buena dinámica, pero vemos un crecimiento lento, incluso puede haber una contracción en esta vivienda de clase media-baja, esas viviendas de $95.000, le está costando al mercado generar esa oferta y si no fuese así, cuidado y tuviéramos una contracción pequeña de ese tipo de vivienda para el 2025 que flaco favor le haría a esta expectativa de crecimiento. Una segunda conclusión, estamos teniendo un desacople, no hay donde discutir entre la demanda y la oferta para soluciones de este monto de 45, 50 millones de colones, $90.000. Ahí tenemos gente que quiere demandar, pero no encuentra esas soluciones en el mercado, las encuentra muy fuera de sus expectativas de zona donde vive o donde trabaja y entonces le está costando al mercado acoplarse. Ahí lo que estamos viendo nuevamente es que el mercado sigue focalizado hacia $125.000 o más y muy impulsado por la vivienda turística y de inversión, ya sea plataformas, viviendas para uso en plataformas en zonas fuertes y ni qué decir alrededor de las zonas francas que se están moviendo. Número tres, vemos un elemento muy positivo en la vivienda de interés social para este año que va a ayudar a contribuir al sector y que de alguna forma, hay que decirlo, el sector como un todo en residencial tiene señales de que va a aumentar la construcción para este 2024, 2025 y ahí la vivienda de interés social va a jugar un papel muy importante. Bajo estas limitaciones, punto número cuatro, lo que estamos viendo en estas limitaciones es de que la gente no está encontrando suficiente oferta de vivienda para su nivel de ingreso. Las modalidades que se están tratando de desarrollar o que vemos que está estando en el mercado, lo cual es positivo, pero obviamente es como un punto intermedio, es que se está implementando el negocio de venta de lotes. O sea, ya a la gente le está costando accesar una solución completa, entonces la solución es compre el lote. Entonces, este modelo se está desarrollando. Número 5, bajo estas condiciones estaríamos viendo que va a dar una baja en oferta horizontal, ¿verdad? Se estaría disminuyendo este tipo de vivienda de una sola planta, y no es porque no haya demanda, sino porque es difícil encontrar tierra en la capital a un costo razonable. Y esto al final va a impactar lo que va a ser el volumen de este tipo de soluciones. En el mejor de los casos, lo que vemos son soluciones de este tipo, pero a nivel de nicho, o sea, haciendo comunidades o desarrollos de este tipo de vivienda horizontal pequeñitos, enclavados en ciertos puntos del área metropolitana. Y número 6, muy relacionado con el tema de alquiler,
Vemos el mercado de las viviendas de alquiler muy tenso para este año 2025, sobre todo para los segmentos de ingresos de 400.000 a 800.000 que andan buscando viviendas de alquiler más o menos de 300 a 350.000. Le está costando porque no hay oferta, la oferta es muy limitada y el resultado de esto es ineludiblemente que hay nuevamente muy fuertes presiones para que el alquiler suba en este año 2025. Esto es lo que les queríamos compartir desde el CENFI. Espero que les haya contribuido. Esta presentación a nivel digital va a estar en nuestra plataforma de YouTube. El CENFI les agradece la gentileza de habernos acompañado y eventualmente de hacer la descarga de la presentación y el video. Y quedamos a su disposición. El Centro de Estudios del Negocio Financiero e Inmobiliario es una plataforma de análisis. Nos dedicamos a hacer investigación de mercados, análisis financiero de proyectos y colaboramos con la estructuración financiera de desarrollos inmobiliarios o las posibles ventas de propiedades a gran escala. De parte de este servidor, Melisandro Quiroz Araya, director ejecutivo del CENFI, ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes estas percepciones que tenemos sobre el comportamiento y las expectativas de la vivienda en Costa Rica. Muchas gracias y buen día a todos los que nos acompañaron.